Muy bien, seguimos a segundo bloque en estas despedidas que estamos haciendo de stock disponible hasta este viernes. Estamos con stock disponible, bien lo saben, ¿no? Así que estamos conversando con nuestros grandes panelistas que nos acompañaron ya, amigos, hasta la altura, para ir desentrañando cómo se ve Chile. Y esta pareja puntual, una de nuestras últimas adquisiciones, porque ha sido éxito de ventas con este libro, con todo legal, donde en Chile todo es legal, pues todo legal, ¿no? Así lo dijeron Carlos Tromben e Ignacio Chapacase, los zarpazos que ha dado la élite financiera desde la dictadura en adelante. ¿Cómo está, Ignacio? ¿Cómo está Trombones? Freddy, buenas noches. Llegó la hora de decir adiós. Oye, bueno, también a nombre del equipo, gracias por todo lo que, por ser parte en esta última etapa del programa y también por hacernos entender cómo ha sido esta relación pornográfica entre el poder económico y el poder político desde la dictadura en adelante, hasta el día de hoy, como bien dice este libro, ¿no? Pero gracias a ustedes también, Freddy, porque nos han dado el espacio. Son pocos los espacios televisivos en que se pueden discutir estos temas. Sí, son pocos, sin censura. En televisión abierta, 1 o 2 canales, si es que el segundo. Hay un cerrojo, sí. Hay un cerrojo, hay un filtro que mantiene todavía una especie de blindaje que le permite a la polis financiera todavía mantener sus discursos, instalar sus narrativas y, por ejemplo, lo que vemos en relación a la Convención Constitucional, que tiene, por supuesto, un proceso de debate, una construcción que se realiza en el lenguaje por personas concretas y por grupos diversos de la sociedad. No tenía por qué ser un proceso así ya absolutamente premeditado y precocinado. Esa es la esencia de la democracia. Y ustedes ahora demuestran también con este cerco informativo en torno al libro y en torno a ustedes también, que esta polis financiera maneja o titiritea de muchas formas los grandes medios de comunicación. Los medios de comunicación más llamados influyentes en Chile, o porque son dueños directamente o por el gran auspicio también, ¿no?, de sus empresas. Claro, avisadores muy contundentes, ¿no es cierto?, que también tienen esa manija para tener algún decir en los contenidos. Y eso en connivencia con cierta parte de la academia universitaria, porque los medios de comunicación necesitan voces para llenar de contenidos sus programas. Y generalmente las voces que dan contenido a esos programas son académicos que posan de neutrales, pero finalmente trabajan en la polis financiera. Posan de académicos e incluso de universidades del Estado, importante, que es lo más grave. Exactamente. Eso en otros países, como lo contó acá el Contralor Bermúdez, cuando fue a hacer su posgrado a Alemania, y el profesor, un antiguo profesor, le dijo: usted trabaja como abogado en lo personal, trabaja también en la academia y trabaja en asesorías de gobierno. Bueno, eso acá es corrupción. Aquí se es profesor, o se trabaja en la empresa privada o se trabaja en un gobierno. Y acá, como ustedes dicen, aprender a leer estos columnistas, porque acá todo es legal, ¿no? Todo es legal. No, y el caso emblemático, el caso de Rodrigo Valdés, que es profesor de la Universidad Católica, pero a su vez es director de Frontal Trust, ¿no es cierto?, una gestora de fondos. Está el caso de Sastran Edwards también, que es académico de la UCLA en Estados Unidos, pero es director de Moneda Asset. Claro. Y ellos opinan libremente, supuestamente de una ciencia económica neutral y todopoderosa, pero ellos responden a intereses bien humanos y bien particulares. O a de Gregorio, ¿no? Le gustaba poner ahí decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, pero no le ponían que era parte también del sistema financiero. De Volcom. Claro, nada menos que Volcom, ¿no? No se consigna tampoco en las columnas de opinión o las cuñas que sacan en los artículos y en los programas de televisión. Aparece también como académico, no como gestor financiero, ¿no? Debería ser por un tema de transparencia elemental, de honestidad, consignar que también, o le da vergüenza aquello, ¿no? O es para callado el asunto. Es que esa es la parte que en otros países se considera corrupción, porque hay un engaño detrás. Hay un engaño detrás. Es un engaño a la gente, ¿sí? ¿No? Y donde se hace cómplice el medio, por supuesto, del engaño, porque el que no pone de dónde es. O qué relación podría tener este personaje con la columna que está escribiendo, con la opinión que está dando. Exacto. Qué tan neutral es frente a lo que está defendiendo en una columna, ¿no? Sí, y es vergonzoso en realidad, porque uno lee la prensa internacional, la prensa financiera, Bloomberg o el Financial Times, y es normal que los académicos que allí opinan pongan todas sus filiaciones, digamos. Es académico de otra universidad, pero también trabaja en el mercado financiero. Ahora hay que decir que también es poco común, o es menos común que acá, que la academia se ligue tan endogámicamente con el sector financiero. Sí. O sea, se supone que la academia debe tener una posición distante y crítica respecto a lo que está ocurriendo en la realidad. Sí. Igual hay un gran reportaje en Amazon,
un documental, no sé si en Amazon, se me confunde Amazon con Netflix, pero que arrinconan a estos profesores, porque uno de Harvard, que lo arrinconan y le dicen, usted alegó contra esto, sí. Pero usted no dijo que era de la empresa tanto. Y el tipo que ha dibujado así un gran académico de Harvard. O sea, en Estados Unidos también ocurre esto, pero... Trabajo confidencial. Inside Job, un documental extraordinario. Inside Job, Job. Perfecto, es de Amazon. Claro, exactamente, Sí. pues, académicos de Columbia, de Harvard, que confrontados con su rol de promover ciertas políticas públicas pro mercado financiero, ocultando su relación con determinados intereses financieros, fue puesta en evidencia en el documental, y es muy interesante la reacción que tienen, porque se incomodan mucho. Exacto. Y uno agrede verbalmente, obviamente, al entrevistador, le dice, ya, te quedan 5 minutos, y le agrega un epíteto semi-vulgar, casi al borde del insulto, ya, antes que pensar que tengo que tener... Poco académico. Un poco académico, pero total. Claro, bueno, frente a esas cosas hay que combatir, ¿no? Esa corrupción. A propósito de Sebastián Edwards, te escribiste un tuit con guantes de box, no sé cómo se habrá hecho porque tenía 2 deditos nomás así, contra Edwards. Veámoslo, ¿no? ¿Y por qué te enojó tanto esta columna que escribió Edwards? Parece que fue en el Mercurio, ¿no? Sí, hoy día. Don Ignacio Chapacá se puso en su cuenta de Twitter. Sebastián Edwards critica a la convención con una arrogancia e ignorancia irritantes. Hoy exige, entre comillas, una explicación por declarar a Chile como país plurinacional, y lo hace con deshonestidad intelectual, estableciendo relaciones espurias, ¿no?, para explicar posibles efectos de esta medida. Y ahí está la columna de Edwards. Plurinacionalidad exige una explicación a lo Condorito, según Edwards, ¿no? El problema es que nadie parece saber a ciencia cierta cuál es el significado de los conceptos plurinacional e intercultural. Muy en el alegato también de Ricardo Lagos, ¿no? Este señor Edwards, ¿no? 3 cosas, diría yo. Primero, molesta la arrogancia, porque él desde la elite, ¿no es cierto?, exige una explicación a la convención. O sea, la pregunta es ¿quién es Sebastián Edwards? ¿Quién es este señor para exigir una explicación a un grupo de personas soberano, elegido por el pueblo y para el pueblo? ¿Quién es? Porque a él lo presentan también como académico, como técnico, como un conocedor de economía, etcétera, ¿no? ¿Quién es dentro de la elite Sebastián Edwards? Para entender estas relaciones también. Bueno, Sebastián Edwards es miembro de una familia de la elite chilena, que es la familia Edwards, ¿no es cierto?, controladores del diario El Mercurio. Está casado con Alejandra Cox, que es la presidenta de la Asociación de AFPs, y es cuñado de Joaquín Cortés, que fue el presidente de la CMF, de la Comisión para el Mercado Financiero. Claro. Y además es director de moneda Asset, ¿no? Este señor también es director de moneda Asset. Tiene, claro, el fondo que le guardó el fideicomiso ciego, ¿no? El más grande, más grande de Chile, ¿no? Claro. Entonces tiene esa doble militancia. Entonces, muy arrogante, él exigiendo explicaciones a este órgano autónomo y soberano. Y lo segundo, que es deshonesto intelectualmente en su crítica a la convención. Es deshonesto, ¿por qué? Porque en su argumento establece una relación espuria. Dice, mira, hay 2 países que pusieron en su constitución o se declararon en su constitución como países plurinacionales. Estos son Ecuador y Bolivia. Y mira, dice lo que sucedió después de esto. El índice de vida, el estándar de vida bajó terriblemente, y cita un trabajo de su amigo Jeffrey Sachs. Pero eso es espurio porque no hay cómo establecer una causalidad entre declararse plurinacional y que tu estándar de vida sube o baje. Esa falacia en comunicación se llama falacia de las partes por el todo. Exacto. O cherry pick también. Se requiere mucho más estudio para establecer esa correlación, esa causalidad, sí, claro, ¿no? De hecho, se puede argumentar que también Bolivia está bastante mejor que en el periodo más feudal de su economía, o en la época de los gobiernos militares de Banzer, García Mesa y otros. O sea, no tiene ninguna seriedad el asunto. Ahora, cuando dice que nadie entiende ni nadie sabe lo que es plurinacionalidad, hay que preguntarse cuánta gente entiende lo que significa que aumentó el descuento a las tasas largas u otra jerigonza financiera con la que se le bombardea a la población cuando se discute acerca de los retiros u otras medidas de política pública, ¿no? O sea, también, eso de que no se entiende es precisamente el rol de una convención constitucional. Sí. Es discutir el significado de las cosas, porque no hay un a priori de ese significado. Las palabras solo adquieren significado cuando se aplican en la realidad y se discuten, ¿no? Entonces también esa otra falacia en el plano lingüístico, que Edwards se despacha como si él tuviese un concepto previo. Hay aplicaciones, ¿no? Y no es el único país, también hay otros que tienen el concepto de y lo tercero, Freddy, es esta ignorancia. Generalmente los economistas tienen un error, que
explican la realidad o tratan de explicar la realidad en base a sus modelos matemáticos y econométricos, pero no conocen la historia. Y aquí yo no sé si él ignora la historia o se hace el loco, el leso con la historia, porque por ejemplo, la Constitución del 80 declara al Banco Central autónomo, pero las atribuciones de ese Banco Central son definidas 9 años después en la ley orgánica que declara finalmente al Banco Central autónomo. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué estaba Sebastián Edwards en dictadura? ¿Por qué no exigió en dictadura explicaciones sobre el Banco Central autónomo? ¿Por qué no le exigió a Pinochet, oiga, explíqueme qué significa este Banco Central autónomo? Porque recordemos que Edwards ya en los años 80 era un autor prolífico y que escribió libros y escribía sus papers académicos. Entonces, hacía esta novela, ¿no? Hay una contradicción, hay una arrogancia y una ignorancia que realmente es irritante porque es deshonesta intelectualmente. Oye, a propósito de esto mismo, ¿no? De esta endogamia, de esta manera de ser de la financiera que ustedes describen en el libro, y ya que es el último capítulo también que estamos juntos acá en Stock Disponible, ¿qué reflexión les cabe de hacia dónde va el sistema financiero, hacia dónde va la polis financiera y cómo realmente en este nuevo Chile que esperamos, vamos a votar a favor de esta nueva Constitución, trabaje esta polis financiera en beneficio del libre mercado, ¿no? ¿Cómo debería ser? Y lo pregunto a la luz de este titular, de esta noticia también que ha causado mucha reflexión, que en medio de todo el sufrimiento que tienen las personas en Chile por el alza de precios, ¿no? Esta nota señala que las ganancias de la banca siguen creciendo y solamente en enero y febrero, solamente en 2 meses, superaron los $1.000 millones. ¿Cómo se condice una realidad con otra, ¿no? Es tremendo porque esa noticia lo que hace es evidenciar que la economía está trabajando para las finanzas y no al revés. El sector financiero no está cumpliendo su rol de intermediar entre el ahorro y la inversión, la formación bruta de capital, sino que está prácticamente parasitando encima de la economía real, sacando rentas, como dice Janet von Wolfensdorf. Creo que lo pronuncié bien. No es fácil el apellido de la Janet. No es fácil. No es fácil su apellido, pero tremendo aporte. Tremendo aporte porque ella es alemana, es extranjera. O sea, nosotros estamos como... la élite chilena nos quiere convencer de que solo ellos saben. Solo ellos saben, ¿no? Claro. Entonces, cuando llega una persona de otro país, con otro estándar de probidad, con otros estándares regulatorios, dicen, mira, pero, a ver, esto de sacar 1.000 millones en 2 meses es una chupada, un chupón de la economía, no es creación. Sí. Entonces, lo principal, yo creo, en lo que viene, tanto en la convención como en el trabajo legislativo, no solamente en Chile, también a nivel mundial, porque esto también se está problematizando en otros países, es que se tiene que invertir esta relación, ¿no? Sí. ¿No? Y eso pasa por muchas cosas, por muchos pequeños circuitos de decisión. Tú te refieres al tuit que publicó a raíz de esto esta economista alemana que hace muchos años ya vive en Chile y es parte de la bolsa, de la primera mujer que está es parte de la bolsa, ¿no? En el directorio de la bolsa. Claro. Dice entonces Janet von Wolfensdorf, dice que eso demuestra el efecto de un sistema, la UEF, que se basa en asimetrías. La banca en Chile debe estar preocupada constantemente de ir mostrando la menor cantidad de utilidades posibles, porque no son muestras de creación de valor, sino de extracción de valor, dice entonces esta economista. Ella hizo un observatorio de gasto fiscal. Sí, me acuerdo que la entrevistaba harto por eso, ¿no? De cómo se gasta. Sí. ¿Qué te produce a ti, que también ha investigado tanto la élite chilena, estas utilidades? Y repito, mientras la gran población de Chile está sufriendo los efectos de la inflación, estas utilidades que está teniendo la banca. ¿Qué te puedo decir, Fri? Es dramático, es terrible, porque primero me quisiera detenerme un segundo en las declaraciones de Janet, porque provienen de una persona que no es cualquier persona, digamos. Nadie podría calificarla ni de izquierda, ni menos de ultrona. Ella fue la primera mujer directora de la Bolsa de Comercio, nada más ni nada menos. El corazón de la polifinanciera. Y desde el corazón de la polifinanciera, ella está haciendo esta crítica muy aguda y muy certera. O sea, ojo. O sea, primero dice, oye, chiquillos, escondan contablemente, no sean tan barzos, pues dice. Sí, claro. Tengan un poquito de pudor. Claro, tengan un poco de pudor. Ante el pobre, pues. Hagan la piola, claro. Porque si van a tener esas utilidades, por lo menos escóndanlas contablemente. Pero ella, en ese consejo pragmático, reconoce que hay una extracción de utilidad, ahora de renta. Ahora, ¿qué me genera a mí todas estas ganancias de la banca? Bueno, sin duda son más leña al fuego. O sea, hay una creciente irritación de la población chilena que va en aumento,
que no se ha procesado, y eso es muy, muy preocupante. Sí. Y eso está reflejado también en la pérdida de credibilidad rápida del gobierno. O sea, en un mes el gobierno ya ha agotado su línea de crédito, y llama la atención, la verdad, cuando uno escucha y está con la gente en la calle, o cuando uno escucha las declaraciones de la gente en los matinales, el tono altisonante de la gente, de la ciudadanía, es muy preocupante. Sí. Porque en el fondo hay un reconocimiento de que después de 3 años de crisis no había una respuesta efectiva. Sí, El modelo claro. sigue tal cual. Esta polis financiera y la élite política también, y en esto meto, siempre, sí, a mí me gusta decirlo siempre, meto sobre todo a los senadores del Partido Socialista, que trabajan como élite, como que ya se olvidaron del estallido social, ¿no? O sea, como que ya no ya pasó ya, usted, ¿no? Ya Claro. se Entonces están poniendo incluso al lado del rechazo. El contraste es muy fuerte. Por un lado, la banca tiene ganancias millonarias, y por otro lado, el ciudadano de pie, el pueblo, sigue teniendo pensiones de hambre. Bueno, ¿cómo procesamos eso? Es una bomba de ¿Qué es tiempo. lo que hay detrás de esta inmoralidad, no? Porque esto es una inmoralidad. ¿Por qué? Porque muchas personas están usando el sistema financiero para sobrevivir. No estamos hablando de gente que está pidiendo un préstamo para irse de vacaciones. Se está llegando con préstamo o con tarjetas a fin de mes, hace rato, porque en este país hay que pagarlo todo, partiendo por los negociados y las colusiones que hemos visto, por ejemplo, en medicamentos, ¿no? O en alimentos importantísimos como el pollo. ¿Qué es lo que hay detrás entonces de esta inmoralidad? Detrás de De esto, que gane tanto la banca bueno, sobre un pueblo que sufre, ¿no? es todo legal. Es que es todo legal. Todo legal. Las ganancias de la banca son legales. Las ganancias de la AFP, legales. Las ganancias de las ISAPRES, legales. ¿Y qué función cumplen además? El endeudamiento y esta sobrecarga financiera de la familia es antiinflacionario. Durante 30 años ha tenido ese rol, ¿no? Porque si el salario se gastase solamente en consumir, ahí tendría que haber un ajuste monetario, probablemente vía tasas de interés. Pero claro, ese endeudamiento que castiga a los asalariados sobre todo, y a los más vulnerables, ¿no? Chanta el consumo, lo deja ahí, reprimido, mientras que se produce una acumulación de renta del otro lado, de los accionistas, controladores de la banca, de las AFPs, de los fondos de inversión, en un plano todo legal. Y a propósito de eso, ustedes mandaron el siguiente gráfico que habla precisamente de que toda esta polis financiera no paga lo que debe pagar. Entonces no tenemos sociedad integrada porque los impuestos en Chile son regresivos. Se sustentan más del 50% en el IVA, ¿no? Que lo pagan todos por igual. ¿Qué significa este gráfico, Ignacio? Bueno, este gráfico fue hecho por el profesor Ramón López y por el economista Gino Sturla, ¿Ya? y muestra básicamente el efecto que tiene las transferencias y los impuestos sobre la distribución del ingreso. Ellos, dicho sea de paso, hicieron este gráfico con datos de la OCDE. Esto nos gusta mucho compararnos con este club de la selecto OCDE. de países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. ¿Ya? Y entonces lo que muestra este gráfico, por ejemplo, Chile está en el extremo derecho del gráfico, ¿no es cierto? Claro. Y lo que muestra ahí que el Gini, que es el coeficiente que mide la desigualdad, muestra que el Gini cae apenas 4 puntos después que la elite paga impuestos y después que el Estado nos hace transferencias. Mira, de 51 antes de impuestos a 47 baja después de impuestos. O sea, los impuestos no están sirviendo para integrar un país. Exactamente. Y en cambio, mira, compáralo, Freddy, por ejemplo, con Francia. El Gini baja a casi la mitad. De 51 a 29. Imagínate, y Francia y Después Chile de tienen, antes de impuestos, tienen el mismo Gini, 51. Mira. Y Francia, con los impuestos que pagan los franceses, con las transferencias que hace el Estado francés a la ciudadanía, el Gini baja de un 51 a casi la mitad, a 29. Y aquí nos mantenemos prácticamente igual. Y no estamos hablando de países comunistas ni incluso socialistas, ¿no? No, para nada. Estamos hablando, por ejemplo, Alemania, que viene saliendo de un gobierno DC importante, y está en otro gobierno, que la DC ya es de derecha. O mira el Reino Unido. De 50 a 29 después de impuestos. Mira Inglaterra, la cuna del capitalismo, baja de 52. O sea, el Gini de mercado de Inglaterra es más alto que el de Chile, 52 versus 51. Pero después de impuestos pagados por todos los ingleses, especialmente por la élite económica inglesa, y después las transferencias que hace el Estado, el Gini baja a 36. Baja considerablemente, significativamente. Mira Irlanda, por el país que le gustaba siempre a Mario Desbordes ponerlo como ejemplo de una derecha moderna, Irlanda, 55 antes de impuestos y baja a 31. Prácticamente la mitad. A 31 después de impuestos. Y aquí uno, ya saquemos el tejido, ¿no? Que aquí cualquiera de estos chilenos que viene acá y llega a la elite política y se acomoda,
porque el poder tiene esa seducción de acomodar a la gente en el silloncito y en el auto con chofer, y esta élite llamada de izquierda no vive lo que vive el pueblo chileno. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los hijos van a la educación privada, porque viven en las comunas donde hay de todo servicio, donde hay buen estado, etc. Pueden pagar las buenas carreteras, entonces se empiezan a desprender de las necesidades del pueblo que dicen representar. Me refiero a estos países, a estos partidos que se llaman socialistas, etc., o que se autodefinen como socialdemócratas. Pero mira cómo son los impuestos en los países socialdemócratas, ¿no? Entonces son socialdemócratas la chilena también, que es re fácil, como, no, yo me acuerdo que muchos católicos decían, yo soy católico a mi manera. No, yo soy católico, estos son socialdemócratas a mi manera, ¿no? Así es re fácil, ¿no? Es muy paradojal, y ese capítulo se desarrolló de manera muy dramática durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no? Que tenía por propósito desarrollar una agenda socialdemócrata que implicaba un incremento en la recaudación, y ese aumento se iba a lograr no solamente vía tasas impositivas a la renta, sino separando el impuesto de primera categoría, empresa, de la segunda categoría, personas, en el caso de las grandes empresas, de las sociedades anónimas que tienen estructura de propiedad de cascada, ¿no? Tienen un dueño que es una sociedad, que otra sociedad, que otra sociedad, y al final, los dueños finales, ¿no es cierto? Todo legal. Es todo legal. Todo legal. Es todo legal hacer esa cuchufleta, ¿no es cierto? Las cascaditas del asunto. Los allepas, claro. Se esconden, tienen como 1000 bolsillos, entonces esconden la plata en un bolsillo, en otro. Y así no le pagan a los acreedores, van desviando impuestos, etcétera. No, todo legal. Es todo legal. Todo legal. Casa está en nombre de una No, y sociedad. más aún, en el caso Sayé usan los dineros de los fondos de pensiones. Claro. Para salvarse. Y hoy día Sayé... Nuestros fondos. Claro, está en quiebra. Los que son tuyos y son tuyos. Está en quiebra, ¿no es cierto? Y no le está devolviendo los dineros que la AFP invirtieron en el grupo Sayé a través de bonos emitidos por el grupo. Impresionante. Es que esto ya no puede... No aguanta mucho. Oye, más. espérate, ya que sacaste, y para entender también la elite, ojo con la elite, que no tiene color político la elite. La elite es una sola, sobre todo la política. ¿Quién le torpedió a la presidenta Bachelet la reforma tributaria? Adentro, el enemigo interno. La gente que está ya cooptada por la elite. Mucha gente de la ex-concertación, ¿se acuerdan de Escobar, el que estaba a cargo de sus impuestos internos? Empezó a asesorar a esta empresa en contra de esto. Y la DC, ¿se acuerdan de la DC? Cuando Fuad Chaín era el presidente de la DC, tenía lista la contrarreforma en el Piñera 2 contra la reforma de la presidenta. ¿Estaba lista? La DC lista, firmada. Y el estallido social paró la cuestión. Andrés Velasco también hizo la contra ahí en la reforma tributaria de Bachelet. Recordamos que Andrés Velasco también torpedió la creación de la AFP estatal en Bachelet 1 cuando él era ministro de Hacienda, y después también él fue opositor a la reforma tributaria de Bachelet. ¿Y dónde terminó almorzando Andrés Velasco cobrando 20 millones de pesos? En la polis financiera, en la mesa de la polis, ¿no? Por eso es lo que estamos hablando, ¿no? Y por eso que el Senado tiene que terminar. Yo creo que uno de los primeros pasos para que tengamos un país realmente integrado y que se dinamice, ¿no? Y esto que llaman meritocracia, es terminar con eso que ustedes han llamado el perro guardián de la polis, que es el Senado. Mira, Jimena Rincón se decidió bajarse del balcón, ya no va a tomar palco. Se puso en la línea del rechazo ya, abiertamente. Los incumbentes del Senado se están poniendo en la línea. Increíble, ¿eh? Increíble. Sí. ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Es que es la pregunta del millón, Freddy. Yo creo lo que preocupa en este momento es que la sensación es que el gobierno no está leyendo bien los tiempos políticos. Entonces, por ejemplo, en términos de reforma previsional, anunció que se va a remozar un consejo laboral que había, se van a iniciar diálogos, y la reforma que se iba a enviar al Congreso el último trimestre del año se va a enviar ahora el tercer trimestre del año, pero para la ciudadanía esos son años luz. O sea, dicen tercer trimestre, eso podría ser, ¿cuándo? ¿En agosto? No tiene tanto tiempo el gobierno. No puede. O sea, y uno se pregunta, ¿cuál va a ser el objeto de estos diálogos ciudadanos si ya está claro el diagnóstico, está clara la evaluación, están claras las opciones? El gobierno llegó el momento de que se la juegue con una cartera de proyectos sustantiva que incluya reforma a pensiones, reformas tributarias, la jornada laboral de 40 horas y el ingreso mínimo de 500.000 pesos. Claro. No, el tsunami lo va a parar cuando dé señales claras al tiro, ¿no? Respecto a qué pasa, por ejemplo, con el sistema de FP. Más allá de las ayudas sociales que tienen que venir luego, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Carlos? No, claro, hay varios elementos así genéricos y específicos. Eso es lo que decía Ignacio, apremiante. O sea, tercer trimestre para esperar un año entero de tramitación, porque
O sea, si estamos viendo lo que estamos viendo con la convención, imagínate con una reforma previsional. ¿Cómo va a ser la respuesta de la oposición y de la propia polis? ¿No? Toda la propaganda, la desinformación, los fakes que van a circular, torpedeando y ralentizando este proceso, imagínate. Entonces, claro, debe haber partido de otra manera. Ahora, hay una serie de cosas que son importantísimas para que volvamos a tener un sector financiero importante, necesario para la economía, pero que trabaje para la economía y no al revés. Primero, la puerta giratoria, una regulación verdaderamente estricta, ¿no? que castigue los conflictos de interés con organismos que tengan un empoderamiento real para sancionar todos los delitos económicos. Un sistema de justicia capaz de procesarlo, porque aquí hay presos, hay todo tipo de presos, generales, de comandantes jefe del ejército, ¿no es cierto?, personas formalizadas por todo tipo de delitos, pero los delitos económicos no se sancionan. Se caen. Oye, las multas ayer, se caen. ayer la vocera de la señora Vivanco, la vocera de la Corte Suprema, la señora Ángela Vivanco defendiendo las cárceles segregadas. Las cárceles Cuando lo que se debe hacer, porque ella decía que había que proteger a algunos reclusos de otros, entonces por eso defendía ella, por ejemplo, la existencia de Punta Peuco. ¿Cacha el clasismo de la señora? O sea, lo que se debe defender para eso son, bueno, que haya pabellones dentro de Colina 1, ¿no? Pabellones de resguardo para algunos, ¿no? Pero ¿por qué tienen que haber cárceles enteras distintas? Es un clasismo que ya no se le cae. La estructura social. Es el clasismo que Milton Juica, que fue presidente de este organismo supremo, lo dijo en su momento también, ¿no? El clasismo que hay para delitos de cuello corbata y no otros, ¿no? Pero con un total desfachatez ya, ¿no? Diciendo, no, tienen que existir cárceles segregadas, ¿no? Es demostrable. Es impresionante, ¿no? Es demostrable que faltan. A ver, ¿qué otras cosas son relevantes para el futuro? El Banco Central, una discusión que nadie quiere abordar porque, nuevamente, explíqueme con lo que es el Banco Central autónomo. Es autónomo, pero es autónomo de la polis financiera. Hace todo lo que la polis necesita. O sea, ¿qué quiere, mijito? ¿Le subo la tasa de interés para que no pierdan plata con los bonos? Le subo la tasa de interés. ¿Me voy a joder a la gente? No importa. Lo importante es que paremos las pérdidas en el mercado de bonos. Porque eso se trata finalmente. A eso se estabilizar la desvalorización de los bonos, subiendo la tasa de interés, ¿no? No hay participación ciudadana ni de los afiliados en ningún tipo de institución financiera, ¿no? Los afiliados no participan de las AFP, ¿no es cierto? Somos clientes nomás, somos clientes de una polis y no tenemos nada que decir en la manera en cómo se gestionan los fondos. Sí, claro. Nada, ¿no? Por otra parte, no sé, el pensamiento económico y su aplicación a través de la política monetaria es del año 70. Perfecto. ¿no? Está hecho para un mundo con internet, con blockchain, con crisis climática, con crisis geopolítica, ¿no es cierto?, con crisis de la representación. Esto fue pensado, esta doctrina económica, llamada neoliberalismo, fue pensado para derrotar a la Unión Soviética, que ya no existe hace 30 años. Pero aquí en Chile se tomó también para proteger a una élite. Ahora, disculpa, Frei, las declaraciones de Vivanco son interesantes porque también reflejan el clasismo transversal a la sociedad chilena. Sí, o sea, pues eso es lo grave. Se están pidiendo cárceles para ricos y pobres, pero eso también es, por ejemplo, también se puede trasladar a la estructura del Congreso. Tenemos una Cámara de Diputados, que es más chascona, más popular, y tenemos una Cámara del Senado. Donde González es el apellido que más se ha usado en los últimos 30 años. Y la Larraín el más repetido en el Senado. Y lo mismo, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es posible que tengamos dos ingresos? Uno para suboficiales, para gente de escasos recursos, y después otro para los oficiales. O sea, eso tiene en el nuevo Chile. Y muchos hijos de que debería terminar y debería haber un ingreso único a las Fuerzas Armadas y que la oficialidad esté compuesta por miembros de las Fuerzas Armadas en base a mérito, digamos, no en base a la cuna o a su lugar de origen, sino que los oficiales sean realmente los más capacitados y los más inteligentes. Hay tanto que cambiar, pero tenemos esta gran posibilidad de, como ustedes lo demuestran, Carlos e Ignacio, tenemos este gran portal que se abre el 4 de septiembre para que realmente cambiemos las cosas de verdad. Y no como la élite quiere que se cambie, ¿no? Querían cambiar solamente la tipografía de la Constitución, pues, ¿no? Pasar la realidad a la helvética. Pasemos de helvética. Y con eso estamos, ¿ah? Y aquí meto a todos los que están en la élite. Lo repito una y otra vez. No a gente de derecha solamente. Oye, Carlos, Ignacio, muchas gracias en nombre del equipo por haber sido parte también de este stock disponible y esta necesidad de hablar del país con libertad de expresión. Muchas gracias a ti. No, gracias por el espacio. Y gracias por el libro también que nos entregaron, a todo legal, por algo de éxito de venta, ¿no? Pese a todo. Este libro, el que no lo tiene, adquiéralo, porque deberá enseñarse en los colegios esto, ¿no? Cómo la élite ha dado estos zarpazos, ¿no?, hasta construir el país, lamentablemente, en el que estamos y el que hay tanto que cambiar, como lo demuestran las conversaciones contigo, Carlos, y contigo, Ignacio. Un abrazo grande a ambos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Frei. Muy bien. Mucho éxito. Chao, chao.
Bueno, hagamos una pausa, ¿no? Y viene otra persona también que se quiere venir a despedir, don Hassam Akram. No te vayas de la sintonía.